Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy seguimos con nuestro estudio, ya terminamos, es el último estudio de la Navidad, pero es un tema que claro, aunque ya cerramos ya la serie de estudios, sigue el mensaje. Entonces es importante recordar el porqué. Entonces ya como habíamos empezado ya viendo por qué la natividad, entonces queremos seguir viviendo esa verdad. Lo que hemos visto, lo que hemos aprendido y lo que sabemos. Es una historia que igual ya la sabemos, pero es importante parar y volver a ver esa realidad que tenemos Dios con nosotros. Entonces y vemos cómo Dios usó a José, a María, a los pastores, y nos quiere usar a nosotros también y muestra su amor, muestra su gracia, muestra su misericordia. Entonces es importante recordar ya la obra de la Natividad. Y recordar que viene unida con la obra de la cruz y la resurrección. Y la verdad que hoy Jesús vive y que Él volverá a llamar a su pueblo, a sus hijos, a ir donde está Él. Entonces hoy vamos a ver el último tema como he dicho, de esta serie. Entonces, ¿qué es? Es el por qué le llama el Salvador. Entonces vamos a ver algunas cosas, pero es importante ver los nombres y parar y ver los nombres de Jesús. Porque en la Biblia vemos más que 300 nombres y títulos para Jesús. Pero ni esa lista tan larga es suficiente para describir todo lo que es. Entonces hoy me gustaría animarte a parar en su presencia un momento y volver a ver cómo es nuestro Señor y qué ha hecho para nosotros. Porque uno que era predicador en el siglo XIX decía esto, dice: sé que mis palabras no pueden honrarle conforme a su mérito, hablando de Jesús. Quisiera que en verdad pudieran hacerlo. En verdad, cada vez estoy menos y menos satisfecho con mis pensamientos y vocabulario respecto a Él. Él es demasiado glorioso para que mi débil lenguaje lo describa. Si pudiera hablar en las lenguas de hombres y ángeles, no podría hablar de Él como es debido. Si pudiera tomar prestadas todas las armonías de los cielos y contratar toda arpa y canto glorificado, ¿no sería esa música lo suficiente dulce para sus alabanzas? Entonces, él entendía la grandeza de su Señor. Porque ya no podemos describirlo suficiente. Es el todo para nosotros. Entonces, hoy vamos a ver solo unos detalles de la importancia de que tenemos a un Salvador. Primero vamos a ir al texto, que es Lucas 2, y en el contexto es el contexto de los ángeles y los pastores, cuando los pastores están ahí en el campo, en la región del nacimiento, y vienen los ángeles para proclamar las buenas nuevas. Entonces aquí dicen Lucas 2, voy a empezar en el versículo 8 y dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó y de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Podéis imaginarlo? Bueno, seguimos, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ahí es donde empezamos. Entonces ya el ángel proclama estas buenas nuevas, que ha nacido un Salvador. Pero ¿por qué le llama Salvador a Jesús? Entonces ya vemos en la Biblia, vemos las profecías, vemos la promesa de un Salvador que vendría. Bueno, solo poco tiempo antes, unos meses antes de este momento, dice en Mateo 1:21, entonces el ángel hablando, explicando el tema del nacimiento, dice, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces eso es el significado del nombre Jesús, el que salva. Entonces, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, hay varias profecías en el Antiguo Testamento, pero uno de los más igual conocidas sería Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces tenemos la promesa del Salvador. Y podemos ver más pasajes, pero es importante ver que Dios había prometido un Salvador que vendría para salvar a los seres humanos. Y después también tenemos en la palabra de Dios el propósito del Salvador. ¿Por qué viene? ¿O para qué viene? Entonces también en Lucas 19, Jesús mismo dice, entonces Jesús le dijo, esto es Lucas 19, 9 y 10, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ya sabemos por qué y para qué viene el Salvador, que es Jesús. Jesús mismo se identifica como el Salvador aquí. Entonces ya vemos que Él vino para buscar y salvar. Buscar al que, entonces dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En varias de las parábolas tenemos esta imagen de uno que sale a buscar a lo que se perdió. Entonces nosotros nos hemos alejado de Dios. Hemos elegido nuestro propio camino. No hemos obedecido a Dios. Y en vez de eso hemos elegido al pecado, todos nosotros. Y eso veremos más adelante. Pero vemos el propósito del Salvador. Y después, ya como hemos leído en este texto de Lucas, vemos la provisión del Salvador. Entonces ya
es un hecho en la historia. Vemos como, los ángeles decían, entonces, que os ha nacido hoy. Entonces ya este hecho tan importante que nació el Salvador, que ya había venido, ya es un motivo de celebrar unas buenas nuevas, algo de gran gozo. Y tenemos el cumplimiento también de profecía, que vino y tenemos el lugar en la ciudad de David. Entonces ya, otra vez como dijo el ángel, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces paramos ahí un momento para preguntar, para reflexionar sobre un detalle. Al pensar en ser salvo, ¿qué es lo que viene a la mente? Y aquí es importante, igual, si eres un creyente, igual, primero ya empiezas a contestar con ya como idioma espiritual y dices, bueno, es que Dios me ha salvado de mis pecados. No pregunto eso, pregunto sobre qué significa que alguien te salve de lo que sea. Porque a veces ya podemos ver en las noticias, por ejemplo, alguien que está al punto de igual quemar y morir en un incendio. Y entra un bombero y le salve del fuego. O alguien está ahí después de su barco se ha hundido y ya no tiene más energía y está al punto de morir por ahogarse. Y viene ya alguien en otro barco, otra barca, y le salve, le saca del agua. Y entonces estas cosas vemos de vez en cuando en las noticias, o de vez en cuando vemos ya en la vida real, en el día a día. Igual vemos un choque de coches y viene una ambulancia y le salva a una persona que está herida mal, seriamente. Pero es diferente que lo que Jesús hizo y hace para nosotros. Porque claro, en ese caso ya es un extraño, es alguien que no te conozca, que te salve. Que si esa persona está dentro de un edificio que está quemando y entra el bombero y le salve, claro, no se conocen. Y el bombero usa su sabiduría, sus experiencias, su aprendizaje para salvar a esa persona. Pero es diferente con Jesús, porque Él conoce a esa persona. Él me conoce a mí. Cada detalle. Entonces, y a pesar de merecer lo que me va a pasar, Jesús me salva. Y no simplemente sacándome del peligro, pero para cumplir con ya su personalidad, su descripción de ser justo y cumplir con la justicia, hay un castigo que hay que pagar. Y para cumplir con ello, Él, Jesús, se pone en mi lugar. Entonces no solamente me saca del peligro, me saca del castigo, pero Él se ocupa el lugar que es mío. Recibe el castigo que me pertenece a mí y te pertenece a ti. Entonces, así es nuestro Salvador. Pero vamos a verlo en un momento, pero tenemos un problema. Entonces hemos visto que,
ya había una promesa de la venida del Salvador. Ya hemos visto el propósito del Salvador, ya que Él vino a buscar y a salvar lo que se perdió, lo que se había perdido. Y también la provisión, que ya nació, entró en la humanidad, en la ciudad de David. Y después vivía en este mundo, no se entiende, había caminado por las calles y había experimentado los problemas de esta vida, pero sin pecar. Y entonces ya nos entiende, nos conoce y ve nuestra necesidad y responde manteniendo la justicia. Entonces Él se pone en nuestro lugar. Dice en Romanos 3, 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces ahí es importante que ya no es solo hablar de la ley, pero hay una necesidad de cumplir con la justicia. Y no hay diferencia. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este detalle, que todos somos pecadores. Hemos ya caminado fuera de Dios. Hemos deseado más las promesas del pecado y lo que el pecado nos ofrece que lo que Dios nos ofrece. Entonces ya tenemos un problema. Tenemos una necesidad de un Salvador. Y ya es algo más gordo que estar ahí en el mar, ya al punto de ahogarnos. Porque nosotros no podemos cumplir. No podemos pagar por el mal que hemos hecho. Pero por su gracia. Eso quiere decir, gracia es lo que Dios nos ofrece que no merecemos, que es su amor, su perdón. Entonces ya con su gracia, Él me dice a mí y te dice a ti, mira, ya te perdono. Si recibes ese perdón, te perdono. Porque yo he pagado por tus pecados. Yo he pagado el precio para dejarte ir libre, para salir de la esclavitud del pecado. Eso es la propiciación. Entonces ya es un concepto de pagar el precio para librar a un esclavo. Entonces, eso es lo que Dios hizo para nosotros. Y como dice en Efesios 2, 8 al 10, que nosotros somos salvos por gracia, no por obras nuestras. Porque si no, ya podemos caminar por la calle diciendo, es que yo soy perdonado porque soy buena persona. Y tú, yo soy mejor que tú. Pero no es así. Se trata
de nuestro Salvador. Él era el perfecto. Él era el justo. Él cumplía con la justicia y se puso a Él mismo en nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar y recibió nuestro castigo. Y entonces, ¿por qué le llama a Jesús Salvador? Porque nos ofrece salvación. Entonces ya la gente esperaba y buscaba la venida de que iba a venir, que iba a cumplir con las promesas, con las profecías, que iba a venir para buscar, para salvar a los que se habían perdido. Y ya en este momento vino estas noticias de gran gozo, porque vino. Ya enseñaba y vivía, nos dejó ejemplo y después fue el sacrificio para nosotros. Y al tercer día resucitó para mostrarnos que hay un futuro, que esto importa. Porque hay dos posibilidades después de esta vida, que estemos en la presencia de Dios para la eternidad o fuera de la presencia de Dios para la eternidad. Y por eso Dios está ahí clamando, reclamando, proclamando, llamándonos, diciendo, mira, venid a mí. La sabiduría se pone ahí en cada esquina diciendo, mira, venid. Porque Él es nuestro Salvador. En 1 de Juan nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Es empezar confesando, reconociendo que Él ha pagado el precio. Entonces, Él es justo y que Él siempre nos escucha, es fiel. Y, como dicen Hebreos, podemos ir delante de Él para encontrar su gracia y misericordia y ya la ayuda que necesitamos. Entonces tenemos un Salvador que nos salva del problema más grande de esta vida, que es el poder y la esclavitud del pecado, y nos lleva a una nueva relación con Él, con Dios. Y nuestra parte es reconocer nuestra necesidad. Puedes imaginar estar en medio de un edificio que está quemando y tú ves las llamas por todos los lados, ya notas, sientes el calor del fuego, el calor extremo del fuego y estás acercando. Ya las llamas casi las puedes tocar. Puedes imaginar, pensar que, mira, está bien, estoy bien, no necesito nada, yo puedo. ¿Qué va a pasar? Y aquí vemos, como hemos leído en Romanos 3, y hay otros pasajes que dicen lo mismo, que todos nosotros hemos pecado. Si tú no has pecado, la palabra dice que uno que dice que no ha pecado es mentiroso. Y mentir también es un pecado. Y bueno,
yo sé lo que yo hago al oír ese mensaje. Me imagino que tú harás lo mismo. Ya en medio segundo pensamos en esa persona que ha salido en las noticias, o en alguien que conocemos, o en nuestro vecino que es una persona horrible, y empezamos a decir, bueno, pero yo no soy como esa persona. Pero es importante reconocer que no hay diferencia. Uno decía que igual una persona está en una mina varios kilómetros bajo tierra y yo estoy en los Alpes. Ninguno de nosotros podemos tocar las estrellas. O sea, cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Dios no dice, bueno, casi, estabas casi ahí. Dice, no, Dan, tú puedes poner tu nombre. Necesitas a un Salvador. Esa persona también, pero tú también me necesitas. Pero gracias a Dios que Jesús es nuestro Salvador. El maravilloso consejero, el todopoderoso, el pastor, la puerta, el pan de vida. Entonces ya tantos nombres para Él que te ama a ti y me ama a mí. Y no solo habla del amor, Él lo muestra. En un momento cuando nosotros no merecíamos su amor. Pero en ese momento ya muestra su amor para con nosotros. Yo te animo hoy a parar y tener un tiempo hablando con Dios. ¿Por qué? Por dos motivos. Si tú dices que ya Jesús es mi Salvador, que Él me ha salvado de mis pecados, yo lo he recibido, he reconocido que Él es mi Salvador, no solo el Salvador del mundo, que es también, pero tiene que ser tu Salvador. Entonces, si ya has reconocido que Jesús es tu Salvador, te animo a volver a reconocer lo que ha hecho por ti. Y ya pasar un tiempo alabándole, diciéndole gracias por lo que te ofrece. Y pidiéndole que te muestre si hay algo en tu vida que debes cambiar para vivir como Él quiere que vivas. Y si tú nunca has reconocido a Jesús como tu Salvador personal, entonces otra vez resalto ese tema. Porque no es solo conocer o saber que Jesús es el Salvador del mundo. Tiene que salvarte a ti. Entonces yo te animo hoy a hablar con Él. Como dice en 1 de Juan 1:9, que entonces ya tenemos que confesar nuestros pecados a Él. Él ya sabe. Entonces es de ir delante de Él con un corazón humilde, reconociendo que le necesitamos en nuestras vidas, porque Él ya ha pagado el precio. Entonces yo te animo a hablar con Él, reconocer lo que hayas hecho, invitarle a entrar en tu vida. Porque tenemos que reconocer que necesitamos a Jesús y Él cambia nuestras vidas. Y siempre está ahí caminando con nosotros. No lo olvides.
Porque aunque hay muchos mensajes en este mundo, Dios nos dice y nos enseña vez tras vez que Él nos ama. Y para Él somos importantes. Y tenemos un valor que este mundo no puede ni pagar. Pero Él sí lo pagó para poder ofrecernos su salvación. Son buenas nuevas, es una proclamación de gran gozo. Es algo que debemos celebrar en nuestras vidas. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.